Hola mis alumnos, vamos a realizar otro ejemplo de un arreglo de tipo clase. Esta vez va a ser la clase empleado, que contiene tres atributos, lo que viene siendo el nombre, la antigüedad y el sueldo. Aquí nos faltó nada más colocarle que es de tipo private a cada uno de los atributos. Ya la dejo tecleada para que sea un poquito más rápido. Entonces es name, nombre, anti, que es antigüedad, y sueldo. Se va a insertar lo que viene siendo el constructor con sus tres atributos. Vamos a colocar lo que viene siendo los métodos de get name, get antigüedad y get sueldo para cada uno de ellos, porque los vamos a estar utilizando dentro de las especificaciones que ahorita les voy a decir. Entonces, como los voy a estar utilizando, pues voy a mandarlos llamar para poder traer o poder acceder a estos atributos. Se realiza lo que es el método de mostrar los datos, simplemente se va colocando. Le quité el LN, el print line, para que quedara todo en una línea y no me ocupara tanto espacio a la hora de que se mostraran los datos. Ok, tenemos la clase empleado. Nos vamos a lo que es la clase principal de empleado, a la clase principal de empleado, y aquí les voy a explicar lo que va a realizar este programa. Tiene su publicidad tipo main. Dice programa que contenga un arreglo de objetos de la clase empleado y realice lo siguiente: captura de los datos. Va a capturar varios empleados, va a ser de n empleados. De hecho, aquí no le puse, pero va a ser de n empleados. Mostrar los empleados con sueldo de 500 a 1500 e indicar cuántos son, cuántos empleados. Va a mostrarlos un listado de esos empleados que contienen están en ese rango de sueldo, y me va a decir cuántos son 2, son 3 o es 0, ¿verdad? Me va a sacar la suma de todos los sueldos capturados y me va a indicar también el promedio de todos esos sueldos. Va a mostrarme el empleado con más antigüedad y va a mostrar, pero aquí nada más va a mostrar el nombre, no todos los datos. Aquí va a mostrar el nombre de los empleados con antigüedad mayor a 10 años, ¿sí? Entonces, como voy a capturar los datos, va a ser de manera interactiva, pues vamos a colocar lo que es el escáner, ¿sí? Voy a declarar las variables que voy a utilizar. Primero las que vienen siendo de los atributos de mi clase, que viene siendo nombre, anti, de antigüedad y sueldo. La variable entera llamada n, que es para indicarme cuántos elementos son los que va a contener mi arreglo. La variable que es un acumulador, suma igual a 0, inicializado en 0, porque en esta variable voy a ir sumando todos los sueldos. Y pues como me pide también el promedio, pues voy a colocar el promedio. Hay otras variables que las declaro como locales dentro de exactamente donde las vamos a utilizar. Entonces, lo primero para poder declarar mi arreglo es preguntarle cuántos elementos deseas capturar o cuántos empleados vas a capturar, son los que va a contener tu array, y lo voy a dejar en la variable n, que es de tipo entero. Ahora sí, se hace la declaración del arreglo de objetos de la clase empleado. Entonces, de tipo empleado, voy a declarar el arreglo que trae el nombre emps de empleados, con abrir y cerrar sus corchetes para indicar que es un arreglo, que va a ser igual a un new empleado de n elementos. Empezamos la captura de los empleados. Les dejo nada más un letrero: captura de empleados, y como van a ser varios empleados, y recuerden que los empleados se manejan a través de un índice, utilizamos el for. El índice siempre debe de comenzar en 0, entonces for i igual a 0. Aquí inicializo la variable i porque no la declaré acá arriba. Int i igual a 0 hasta que la i sea menor que n, porque n es el número de elementos que va a contener mi arreglo, y va incrementando la i más. Entonces, lo que está aquí dentro de estas llaves es lo que va a estar repitiendo, ¿verdad?
Entonces yo le voy a colocar el nombre y que capture el nombre, la antigüedad, a capturar la antigüedad, el sueldo y capturar el sueldo. Una vez que ya tenemos todos los datos dentro de estas variables, pues vamos a realizar la instancia del objeto y se le asignan estos datos a lo que viene siendo el arreglo. Entonces emps y el arreglo que se llama emps, arreglo de empleados, emps y que va a estar en la posición 0 porque ahorita la i vale 0, va a ser igual a new empleado. Aquí ya se está haciendo la instancia utilizando lo que viene siendo el constructor de empleado que se colocó en la clase empleado, que primero trae el nombre, la antigüedad y luego el sueldo. El nombre que acabamos de capturar aquí, la antigüedad que acabamos de capturar y el sueldo. Entonces estos datos se van a quedar en mi posición 0. Viene y aumenta la i en 1. Entonces ahora la i vale 1. Vuelve a pedir un nombre, una antigüedad y un sueldo. Entonces mi empleado que está en la posición 1, en la casilla 1, se le va a asignar ese nombre, esa antigüedad y ese sueldo. O sea, ese objeto de la clase empleado. Y así lo vamos a ir llenando hasta los n elementos que hayamos nosotros decidido. Empezamos a realizar las opciones que nos están solicitando. Entonces la primera opción nos decía capturar los datos, ya lo hicimos aquí mediante el for. Ahora, mostrar los empleados con sueldo de 500 a 1500 e indicar cuántos son. Entonces aquí viene empleados con sueldo de 500 a 1500. Voy a mandarle un letrerito para que a la hora de imprimir, saber qué es lo que estamos imprimiendo. Pues son los empleados con sueldo de 500 a 1500. Tenemos que volver a entrar a ver todos los registros, todos los elementos que contiene mi arreglo. Por eso vuelvo otra vez con un for para empezar desde el elemento 0 hasta el elemento n. Y estando en el elemento 0, porque la i empieza inicializando en 0, yo le voy a preguntar si el elemento 0 del arreglo emps de empleados, su sueldo, o sea, va a traer su sueldo. Por eso era importante hacer los métodos de get sueldo. El método .get sueldo va y extrae el sueldo que nosotros capturamos en esta posición del arreglo, ¿verdad? Del arreglo de empleado. Trae el sueldo. Entonces va a preguntar si ese sueldo es mayor o igual a 500 y también si ese sueldo emps.get sueldo es menor o igual a 1500. Si sí lo es, entonces va a mostrarme los datos del empleado que está en la posición 0. O sea, si va a mostrar justamente esos datos. ¿Por qué? Porque sí cumple la condición, ¿sí? Y de una vez, como el siguiente opción me va a pedir la suma, pues ya que voy recorriendo todos los elementos del arreglo, pues cumpla o no cumple la condición. Fuera de la condición, suma va a ser igual a suma más get sueldo. Trae el sueldo también del empleado en la cual está, en la posición 0. Entonces ese sueldo se lo va a ir sumando, ir acumulando en la variable suma. Nos faltó una cosa. Aquí también me dice que vaya contando cuántos son. Entonces voy a utilizar la variable de conta más, pero no la tengo declarada. Lo que voy a hacer es venir y declararla acá arriba, el de conta, e inicializarla en 0. Sería uno de tipo entero. Entonces acá ponerle conta igual a 0. ¿Sí? Porque no la habíamos colocado, o sea, yo no la había colocado. Entonces aquí, ya que vino, aquí me va a ir mostrando todos, va a ir sumando, pero de una vez aquí al salir, aquí es el del if y este es el del for. Ya cuando termine el for le voy a mandar un letrero para que me diga cuántos empleados son en total de los que ganan de 500 a 1500, que lo estuvo realizando la variable conta, ¿verdad? Total empleados con sueldo de 500 a 1500 y vamos a imprimir la variable conta, que era la que me los está contando, ¿sí? Entonces aquí el de la suma me los va sumando y para sacar el promedio, que era la siguiente que me pide,
pues nada más sería prom, sería igual a la suma de todos los que estuvo sumando, de todos los sueldos, dividido entre el total, que sabemos que son n elementos. Entonces lo podemos mandar a imprimir. La suma de todos los sueldos se quedó en la variable suma. El promedio es, y aquí está el promedio de donde lo calculamos. Lo siguiente que nos pide es el empleado con más antigüedad. El empleado con más antigüedad. Entonces nosotros vamos a colocar una variable donde vamos a guardar los años e ir comparando. Si voy a guardar los años que contiene el primer empleado, que está en la posición 0.getAnti, trae los años que se le capturaron a él, el que está en la posición 0, y ese lo voy a guardar como más antigüedad, para luego irlo comparando con todos los demás y vaya cambiando la variable, asignándole el valor mayor a la variable más antigüedad. El índice, pues como estoy en la posición 0, lo voy a dejar como si fuera el índice 0. El empleado que está en la posición 0 es el que para mí ahorita tiene el valor de más antigüedad. Entonces otra vez empiezo a recorrer los elementos del arreglo, pero como yo ya tengo aquí el primer elemento, el 0, y el 0 es el que voy a empezar a comparar con los demás, entonces el for lo voy a comenzar en 1. For i igual a 1 hasta que la i sea menor que n. Entonces le pregunto si el empleado que está en la posición 1, su antigüedad, va y trae su antigüedad, es mayor a más antigüedad a la que guardamos aquí, que contiene el empleado 0. En caso de que sea verdad esto, entonces más antigüedad ya no va a tomar el valor ya no va a tener el valor de la antigüedad del empleado 0, sino que va a venir y va a tomar el valor del empleado de esta nueva posición, que es el empleado 1. Y el índice ya no va a ser 0, sino que el que tiene el mayor antigüedad, pues va a ser el que está exactamente ahorita, que es el 1. Y así viene, y ahora pasa a ver el número 2, ¿verdad? Porque es 1 más 1, 2. Entonces, si el empleado 2, su antigüedad es mayor a la que se guardó en más antigüedad, si sí, vuelve a hacer el cambio. Si no, pues se queda el anterior como el mayor o como de mayor antigüedad. Entonces, eso lo hace comparándolo con todos. Terminando, pues ya puedo mandar imprimir. El empleado con más antigüedad es, y le pongo que venga y mostrar los datos del empleado del índice en el cual se quedó. Si fue el índice 4 o el índice 2, pues exactamente de ese empleado es el que va a mostrar los datos, porque es el empleado que contiene más antigüedad. La última opción que nos pedían, o lo único que nos estaban solicitando, era los empleados con más de 10 años de antigüedad, pero quieren que nada más imprima el nombre, que no imprima todo el objeto, todo el objeto con todos sus datos, sino nada más el nombre. Entonces tengo que volver a entrar a ver todos, cada uno de ellos, y empiezo desde i igual a 0 hasta que la i sea menor que n y más. Entonces le voy a preguntar si el empleado de esta posición 0, su antigüedad es mayor a 10. Si sí es mayor a 10, voy a mandar imprimir con un system.out.println, pero de ese parte del arreglo voy a traer su nombre con el comando, con el método de getName. Entonces, del empleado, el registro que está en empleados de la posición 1 o 2, según la que esté, .getName, va a traer su nombre, y ese nombre, pues como está en el system.out.println, lo va a mandar a imprimir. Vamos a ejecutar este programa para verlo. Viene siendo este de empleado, y nos va a preguntar ¿cuántos empleados deseas capturar? Vamos a darle 4 empleados, ¿sí? Y nos va a indicar el nombre del empleado, Lorena. Años de antigüedad, nos decían cuáles son los de más de 10 años, vamos a poner ella. Sueldo, pues vamos a ponerle 900 para que entre dentro del rango. Nombre, Luis. Años de antigüedad, el nada más 6. Su sueldo, 2000. Nombre. Años de antigüedad, vamos a ponerle que 24. Ni los tiene, ¿verdad? Y su sueldo, 1200. Otro nombre,
Años de antigüedad, vamos a ponerle que 7. Y su sueldo, 2,000. ¿Ok? Entonces ya. Empleados con sueldo de 500 a 1500, pues tenemos a Lorena con un sueldo de 900 y tenemos a Donay con un sueldo de 900 y a Donay de 1200. Total de empleados con sueldo de 500 a 1500 fueron 2, nada más. La suma de todos los sueldos fueron 6100. Si hacemos la suma, ¿verdad? Que son 2000 más 1200 más 2000 más 900, si son 6100. El promedio es de, pues serían los 6100 entre los 4, sería 1525. El empleado con más antigüedad es Adonai con 24 años, ¿sí? Y su sueldo de 1200. Empleados con más de 10 años de antigüedad, aquí nada más quiero los nombres, está Lorena y Adonai. Muy bien, espero les sirva de ejemplo para poder sacar los cálculos de los que les estoy solicitando por Edmodo. Nos vemos.